Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy Aprende Experimentando y el día de hoy te voy a hablar acerca de qué es el procesador de una computadora. El procesador o CPU de una computadora es el cerebro del sistema. Este mismo procesa todo lo que ocurre en la PC y ejecuta todas las acciones que existen. Entre más rápido sea el procesador que tiene una computadora, más rápido se ejecutarán las órdenes que se les da a la máquina. Este componente es parte del hardware de muchos dispositivos, no solo de tu computadora. El procesador es una pastilla de silicio que va colocada en el socket sobre la placa madre, esto dentro del gabinete de la computadora de escritorio. Al contrario de una laptop es que esta está directamente soldada. El procesador está cubierto de algo que llamamos encapsulado, y de lo cual existen tres tipos, el PGA, el LGA y el VGA. Además de esto, el procesador es uno de los componentes de la computadora que más ha evolucionado, dado a que se les exigen a los ingenieros que cada vez ofrezcan mejores procesadores para que las computadoras funcionen cada vez más rápido y de mejor manera. Ahora vamos a ver cuáles son las características que tiene un procesador o CPU de tu computadora. Entre las características que podemos encontrar dentro de un procesador de una computadora son los siguientes: la frecuencia del reloj, el consumo energético, el número de núcleos, el zócalo, número de hilos y la memoria del caché. Ahora les voy a dar una breve explicación de qué son cada una de estas. La frecuencia del reloj. Este hace referencia a la velocidad de reloj que hay dentro del propio procesador. Es un valor que se mide en megahercio o gigahercio y es básicamente la cantidad de potencia que alberga la CPU. La mayoría de ellas cuentan con una frecuencia base, algunas para tareas básicas y otro turbo que se utiliza para procesos más exigentes, como por ejemplo los juegos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver un procesador es el número de núcleos que tiene. Es posible que nos encontremos con procesadores desde 2 hasta 64 núcleos. Estos cores son los encargados de llevar a cabo multitud de tareas de manera simultánea sin que la PC tenga que trabajar de manera muy forzada. Otra característica sería el zócalo. Es el tipo de conector con pines o socket al que deben conectar a su placa base. Es muy importante que se fijen en esto, ya que de lo contrario podrían estar comprando sin querer un procesador que sea incompatible con tu tarjeta madre. Otra de las características que tiene un procesador sería el número de hilos. Dentro de cada núcleo puede existir un hilo o core virtual, que tiene como objetivo llevar a cabo otros procesos más pesados sin que el rendimiento de tu computadora se vea afectado. La memoria caché. A la hora de recordar cualquier tarea, la computadora hace uso de la memoria RAM. Sin embargo, a veces esto no es totalmente suficiente y por eso es necesario que utilice la memoria caché para la propia PC. Se caracteriza porque se llega a ella de forma más rápida y puede ser tipo L1, L2 y L3. El consumo energético. Es normal que nos encontremos con procesadores donde su consumo energético varía notablemente. Es un valor que se muestra en vatios, y como es obvio, aquellos procesadores de gama superior serán más propensos a consumir más energía. Muchas gracias por ver el video. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas de ninguno de mis videos. Hasta la próxima.